Hoy quiero hablarles algo diferente a lo que hemos venido hablando. Quisiera hablarles hoy sobre la oración. Vamos a hablar eso, es un tema bastante interesante, pero que pues hasta ahora no se ha tenido bien claro de qué se trata esto. Como tenemos una religión de la mente, una religión que ha sido moldeada por estos seres rebeldes, pues la oración se ha convertido solamente en una especie de petición. Es simplemente pedir, pedir, pedir y ya. Pero sin embargo Jesús lo hizo de una manera diferente. Los seres celestiales nos hablan muchas cosas acerca de lo que es la oración y cómo debe ser. Pero como ya tenemos nuestra mente un tanto dislocada, entonces pues vamos a entenderlo de acuerdo a lo que nosotros tenemos, no a lo que ellos nos quieren enseñar, sino a lo que nosotros queremos escuchar y pensamos que es así. Eso es algo bastante complejo, la verdad, porque nuestro ser está acostumbrado a eso, a pedir y a pedir y a pedir, pero no sabemos realmente qué es lo que es la oración ni qué hace. Y la revelación nos muestra una cantidad de citas muy interesantes, pero sin embargo, aún todavía seguimos intentando cambiar las cosas a nuestra manera. Es decir, aunque lo leemos, lo pasamos por alto, lo acomodamos de acuerdo a lo que nosotros pensamos y ya, pero la verdad no debería de ser así. Hay cosas bien interesantes detrás de todo esto y hoy quiero hablarles un poco de ello porque sé que lo necesitan. Entonces vamos a ver una cantidad de puntos. No les voy a dar tantas citas de la revelación, no lo voy a hacer tanto, no les voy a dar tantas citas del libro, porque ya ustedes creo que han leído muchas citas, entonces pues yo sé que solamente les voy a dar algunas pautas y todo eso. Primero que todo tienen que cambiar el concepto, tienen que tener una mente abierta para que puedan entender esto, de lo contrario no lo van a entender. Muy bien, entonces vamos a empezar con el tema. ¿Qué es la oración verdaderamente? ¿Qué es para usted la oración verdaderamente? Desde el punto de vista de la religión, la oración, como les decía, es petición. Pedir algo a Dios. No tiene nada más de valor ese acto de orar, solamente pedir y ya, solamente eso. Vamos a suponer nosotros hoy, y quiero que tengan esto muy claro, suponiendo que vamos a orar, ¿qué es lo que quisiéramos pedir? Pero ¿qué es lo que pedimos en oración? ¿Qué es lo que pedimos en oración? Como les decía, vamos a imaginar en este momento, que si usted tuviera, o sea, vamos a pensar esto, si usted tiene la garantía, esa garantía de que todo lo que vas a pedir hoy se te dará, ¿qué pediría realmente? Sería muy bueno que cada uno de ustedes pudieran tener, por ejemplo, no sé, cuaderno y lápiz para poder anotar sus peticiones, ¿sí? Que vayan escribiendo todo lo que le van a pedir a Dios, porque escúchenme muy bien, eso se va a dar. Bien, tenemos la garantía de que va a suceder. No si tuviéramos la garantía, sino que va a suceder. Entonces vamos a tomar nota de todo lo que vamos a hacer hoy. Precisamente qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que pedimos en una oración normalmente? Pues pedimos salud, pedimos dinero, pedimos que se solucione una situación, pedimos protección, pedimos paz, pedimos armonía, comprensión, un compañero o una compañera, un nuevo trabajo, un nuevo carro, tranquilidad, en fin, cuántas cosas le pedimos a Dios. Y todo esto lo pedimos, nosotros hacemos las cosas de esa manera. Bueno, eso es lo que hacemos realmente. Cuando pedimos algo, y quiero que esto quede bien claro, cuando pedimos algo, es señal de que no lo tengo. Es claro, que si yo pido algo es señal de que no lo tengo, no tengo eso. Estoy reconociendo que dentro de mi ser hay una carencia, que no tengo eso, y estoy reconociendo realmente que no tengo nada, que no tengo eso, y por eso estoy pidiendo las cosas desde una carencia, lo estoy pidiendo desde una carencia. Aquí nomás, analizando todo este tipo de cosas, hay ya un problema muy serio en cuanto a la oración. Hay un problema muy serio, muy serio. De todas maneras, ustedes hagan su lista de todo lo que van a pedir, y bueno, sí sería bueno darles un espaciecito para que hagan su lista de todo lo que van a pedir hoy, porque pues hoy sí se va a dar definitivamente todas estas cosas. Les voy a dar un espaciecito para que puedan pedir sus cosas, anotar todo lo que van a pedir.
Como ya hemos hecho la petición, hemos pedido muchas cosas, quién sabe qué más cosas habremos pedido, ¿no? Y eso es importante porque dijimos que hoy sí se va a dar esto. Pero quiero explicarles todo eso, quiero explicarles bien claramente estas cosas, ¿bien? Como les decía, entonces nosotros estamos pidiendo todo ese tipo de cosas porque no las tenemos, porque no son parte nuestras. Escuchen muy bien, entonces, si pedimos salud, no quiere decir que no la tenemos. Si pedimos dinero, pues no lo tenemos. Si pedimos que se solucione una situación es porque estamos en un gravísimo problema. Si pedimos protección es porque nos sentimos perseguidos. Si pedimos paz es porque definitivamente hay guerra en nuestro ser. O tal vez en el país, no sé. Si pedimos armonía es porque hay desarmonía en nosotros. Si pedimos comprensión es porque no hay comprensión. Si pedimos un compañero, pues es porque estamos, un compañero o compañera es porque estamos solos. Bien, entonces, todo esto lo pedimos es porque no lo tenemos. Vuelvo y digo, cuando pedimos algo es señal que no lo tenemos, no lo tengo. Y ahí estoy reconociendo que hay una carencia en mí. Como digo, lo estoy pidiendo desde una carencia. Pero aquí pasa algo muy extraño. Y es que hay un conflicto. Aquí se crea un conflicto. Y cuando hay un conflicto, ¿sí?, entonces la verdadera oración no funciona. Cuando hay conflicto, no funciona la verdadera oración. Aquí entran en conflicto con la verdadera oración. ¿Por qué? Porque estamos juzgando qué situación nos gusta y qué situación no nos gusta. ¿Qué situación no me gusta y quiero cambiarla por una que me gusta? Estoy juzgando, ya desde plano estoy juzgando la divinidad, le estoy diciendo que ese punto no me gusta y que quiero otra cuestión. Aquí lo que está sucediendo es que no me gusta cierta situación que yo estoy viviendo y que muy seguramente Dios Padre la puso de esa manera y quiero el siguiente plan, o tengo o quiero un plan B. Ahora, como no acepto lo que estoy viviendo, entonces pido otra solución o una solución alternativa para que ese tipo de cosas mejoren para mí, solo para mí, porque, ojo, la oración es para mí. No hay nada más que hacer, es que yo pido es para mí. Una petición se puede convertir, escuchen bien, se puede convertir en una adicción. Una adicción es cuando una persona se vuelve adicto a algo. Cuando yo estoy pidiendo algo, lo hago especial. Es decir, si yo pido salud, entonces hago especial la salud para mí y yo quiero estar bien, o sea, porque yo hago especial para mí la salud y se me puede convertir eso en una obsesión, se me puede convertir en algo especial y esa especialidad crea una ansiedad en mi ser, crea una ansiedad y esa ansiedad, lógicamente, se vuelve una adicción, se vuelve eso. Y entonces no la vamos a pasar en ese tipo de cosas. Se vuelve, aquí es donde entra a un círculo religioso. Y el círculo religioso es un círculo vicioso en lo que es la oración. Yo no quiero esto, pero quiero aquello. Entonces yo le voy a rezar a Dios o voy a orar a Dios para que suceda ese tipo de cosas. Cuando leemos la revelación, cuando leemos el libro, ahí en la página 10.02.5 me dice: la oración no es una técnica para huir de los conflictos. O sea, que desde ya yo estoy en problema, yo ya estoy en conflicto, yo ya estoy rechazando mi presente, lo que Dios Padre me ha dado, yo ya lo estoy rechazando. Dice, la oración no es una técnica para huir de los conflictos, sino más bien un estímulo para crecer en presencia misma de los conflictos. Orad solo por valores, no por cosas. Solo por valores, no por cosas. Y si nos damos cuenta, las peticiones, si ustedes van mirando, por favor, la lista que hicieron, se van a dar cuenta que hay cosas. Orad por el crecimiento, dice allí, no por la satisfacción. Satisfacción, hay muchas cosas que me ofrecen satisfacción. Bueno, ahora, lo que yo estoy diciendo, lo que ellos me están diciendo allí, es que si yo, como persona, no acepto mi presente, porque es claro que no lo acepto porque yo lo estoy juzgando y lo estoy condenando, lo condeno.
me estoy condenando, no me gusta, ¿sí? Entonces la oración toma un rumbo totalmente diferente. Eso ellos lo explican allí. La oración toma un rumbo diferente. Una oración así no tendrá respuesta. ¿Por qué no tendrá respuesta? Porque lo que está pidiendo desde una carencia y desde una no aceptación, porque yo no estoy aceptando mi vida, no la estoy aceptando, una oración así no tiene respuesta. Además también de eso, lo estoy pidiendo desde un juicio ante Dios. Es decir, que no acepto el plan de Dios y estoy pidiendo una oración. Por eso es que este tipo de oraciones no se pueden, no son oídas. Y ahí es donde muchas personas no entienden. La religión y los religiosos le dicen que sí, que hay que hacer eso, que hay que hacerlo, que hay que pedirlo y que hay que pedirlo. Pero según lo que acabamos de leer la cita, es un tanto diferente. ¿Cómo sabemos realmente si lo que yo estoy pidiendo es algo que necesitamos o no necesitamos? Muchas veces, a veces pedimos algo simplemente por euforia o por cualquier tipo de cosas, por entusiasmo, por cualquier cosa. A veces los niños uno se da cuenta que ellos piden ciertas cosas y verdaderamente no las necesitan. Hay muchas personas que piden cosas, ¿sí? Y no las necesitan realmente, o sea, no lo necesitan, pero lo están pidiendo. ¿Cómo sabemos si lo que pedimos es algo que necesitamos o no lo necesitamos? Uno tiene, por ejemplo, un deseo, es algo increíble y uno se da cuenta, yo creo que todos ustedes han podido experimentar eso. El deseo de conseguir, por ejemplo, una pareja, un trabajo, etcétera, o cualquier cosa. Cuando uno se siente, cuando uno consigue ese tipo de cosas, después se da cuenta que no era lo que quería. Que no era lo que quería. ¿Y por qué sucede ese tipo de cosas? ¿Por qué sucede eso? Porque se está pidiendo desde un sitio que no debe ser. Cuando uno siente un deseo, no hay expectativas involucradas, no existe el tiempo. Una cosa es una petición, ¿sí? Y otra cosa es un deseo. Un deseo es totalmente diferente a una petición. La oración tiene dos campos, o sea, tiene dos rumbos, que puede ser como pedir algo, que sería lo que todo el mundo hace, y la otra sería un deseo, un sentir, un deseo, un sentir. El sentir o el deseo viene de otra parte, viene de una parte totalmente diferente. El deseo viene del alma, las peticiones vienen de la mente. Cuando a veces pedimos algo, como vuelvo y digo, pedimos una pareja, pedimos un trabajo, pedimos cualquier tipo de cosas de esas y nos damos cuenta que no era lo que realmente estábamos necesitando. ¿Cómo sabemos si era lo que realmente necesitamos? O sea, sabemos. ¿Cómo vamos a saber? Entonces, por eso les explico y les digo que hay dos formas de pedir. Una es desde el alma y otra es desde la mente, desde el cerebro. Cuando pedimos desde el cerebro, se nos convierte en una petición. Cuando sale del alma es un deseo, que mira que si uno se da cuenta, no es una petición. Yo deseo algo, pero no estoy pidiendo. Es algo diferente. Uno tiene un deseo, por ejemplo, vuelvo y digo, de conseguir ahora sí una pareja, de conseguir un trabajo, pero es un deseo. Uno tiene el deseo de, de conseguir, de tener un vehículo, por ejemplo, ¿sí? Pero no es una petición, es un deseo que sale. ¿Por qué necesito el vehículo? Pues porque necesito, o más bien, ¿por qué deseo eso? Pues porque debo ir al trabajo, debo hacer ciertas cosas, pasear con la familia, no sé, alguna cuestión. Pero no es una necesidad. Bien, es simplemente un deseo. Un deseo pueden pasar muchas cosas. Yo deseo hacer muchas cosas. Bien, pero hay que saber realmente de que cuando hay una petición, que es lo que hacen los religiosos en la oración, ya se sale porque hay una carencia, se está pidiendo desde una carencia. Mientras si lo hacemos desde el alma, hay un deseo, no hay una carencia. Quiere decir que yo puedo vivir sin eso, puedo vivir tranquilamente sin eso porque no hay una carencia. Bien, cuando uno siente un deseo, por hoy digo, no hay ese tipo de expectativas involucradas como si sucedería si hiciéramos una petición. Bien, no existe en este tipo de deseo, no existe el tiempo, es algo totalmente diferente. No existe el tiempo en ese deseo. Entonces, ¿qué significa que no existe el tiempo en ese deseo? Por ejemplo, yo deseo ir a
vamos a suponer, yo deseo ir a Japón, por ejemplo, de paseo, ¿bien? Pero es un deseo, no quiere decir que es que yo lo necesite. No hay una necesidad, no hay una carencia en mí, por lo cual está fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, bueno, sí, yo deseo ir a Japón, pero puede ser en cualquier tiempo, o sea, no es cuando yo quiera, sino cuando Dios Padre lo quiera, más o menos sería así. Que no es igual a una petición, como a veces decimos. Por ejemplo, yo pido salud, que era las primeras peticiones, o sea, lo que una persona podría hacer. Salud, dinero, es que yo lo necesito eso. Estoy pidiendo desde una carencia. Que se solucione, por ejemplo, una situación. Es que yo necesito eso, lo necesito, y hay una adición en este tipo de cosas. Necesito protección, necesito paz, necesito armonía. Vea, necesito. Mientras que en esta otra parte es un deseo que es totalmente diferente. Pero cuando uno tiene, o sea, un deseo es diferente a uno tener una necesidad. Cuando uno tiene una necesidad, el tiempo está incluido. Eso es algo impresionante. El tiempo es importante en una necesidad. Necesito esto, el tiempo está metido allí. Ya está el tiempo allí en ese tipo de cosas. Entonces, hay una cosa bien interesante en todo esto. Es que debo empezar a mirar si lo que yo estoy pidiendo, ¿sí?, ¿qué trae a mi vida? Si trae felicidad a mi vida, lo que yo estoy pidiendo, entonces quiere decir que es una petición. Hay una carencia, hay algo. No quiere decir que si a mí no me sale el viaje a Japón, no puedo disfrutarlo. Claro que lo voy a disfrutar, pero no es mi prioridad. No es mi prioridad. Bien, entonces yo tengo esa necesidad, ese deseo que yo siento de ir al otro lado del mundo, es un deseo que viene del alma. Bien, no es un deseo que viene, no es una petición que viene de la mente, sino un deseo que viene del alma. Es decir, yo puedo ser feliz aquí en este momento, al otro lado del mundo, puedo ser feliz sin necesidad de ir allá. Deseo, eso es una petición. Mira, eso es algo totalmente diferente. Bien, mientras que una petición es que si yo no consigo el dinero, yo no consigo la salud, yo no consigo esto, yo no voy a hacer felicidad. Entonces, el primer filtro de la oración es si mi grado de felicidad está en la petición. Y eso es una necesidad que crea una adicción, porque depende mi felicidad de ese tipo de cosas. Depende mi felicidad de eso que estoy pidiendo. Y es bien importante que van haciendo ustedes ese test en las cosas que pidieron. Si eso es así, vayan revisando la lista que hayan hecho y se van dando cuenta a ver si lo que ustedes están pidiendo en oración les trae felicidad, o ya tienen felicidad y pues simplemente están sintiendo algo totalmente diferente. Pero si en cambio mi deseo, que es el deseo, acuérdense bien de la palabra deseo y petición. Vamos a hablar de esas dos partes muy importantes, deseo y petición. Una petición es una oración hacia algo que yo quiero, es decir, pedir algo. Pero un deseo es totalmente diferente. Pero si en cambio mi deseo no cambia mi felicidad, porque yo soy feliz y espero que suceda de la manera que sea, como sea, en unión con el Creador, como Él lo quiera hacer, eso es algo totalmente diferente. Ahora, miremos desde dónde lo pedimos ahora, que eso es algo muy importante. Resulta que si yo pido las cosas desde una necesidad, entonces crea en mí, como les digo, una adicción en mi propio ser, crea ese tipo de cosas. Pero si en cambio, si es desde mi deseo o desde un deseo, es totalmente diferente. La cosa cambia realmente. Entonces hay que mirar desde qué punto estamos pidiendo las cosas. Y es bueno que ustedes también analicen eso. ¿Desde dónde lo están pidiendo? ¿Desde una necesidad o desde un deseo? ¿Qué es lo que ustedes desean? ¿Desean tener buena salud? ¿O piden buena salud porque definitivamente si no tienen buena salud pues se van a morir y todo ese tipo de cosas? Acerca de eso, de lo que es las enfermedades,
lo que es todo ese tipo de cosas que vemos en las iglesias, de que van y hacen supuestamente sanaciones y todo eso, también quiero hablarles de eso más adelante. Quiero con este tipo de conferencias, porque hoy empezamos un nuevo ciclo, un ciclo diferente, un ciclo donde van ustedes a empezar a ver las cosas desde el punto de vista espiritual, no desde el punto de vista religioso. Hasta ahora hemos estado hablando cosas muy superficiales con la revelación, hemos estado hablando cosas muy superficiales, pero sí me gustaría girar un poquitico, como les decía en una de las conferencias, girar un poquito la perilla e ir un poco más allá. Y esta es precisamente una de esas conferencias en las cuales vamos a empezar a ver las cosas desde otro ángulo, desde un punto de vista diferente. Y espero que estén muy atentos a todo esto. Quisiera darles por lo menos unas 30 conferencias para ver si podemos cambiar la dirección de sus pensamientos y de su ser. Porque si no lo hacemos, vamos a seguir dando vueltas en la misma parte y no vamos a entender la espiritualidad. La gente piensa que porque tiene esto, que porque está en una religión, ya entiende de lo que es la espiritualidad. Y les digo con todo mi corazón que no lo saben. La espiritualidad es algo diferente. Miren lo que estamos hablando acerca de la oración. Es totalmente diferente. Entonces yo tengo que mirar desde dónde estoy haciendo esa petición. Si es desde mi deseo o es desde una necesidad. Ahora, si yo estoy pidiendo algo, o este algo, ¿por qué? Si yo estoy pidiendo este algo, analicen esto por favor. Si yo estoy pidiendo algo, o este algo, ¿por qué no lo veo en el presente? Porque se supone que Dios Padre, cuando nos manda a un mundo como estos, pone todo, para todos. ¿Por qué no lo veo entonces? Desde ahí ya me estoy dando cuenta de que ya estoy en un error, y que mi oración no va a tener respuesta, porque no va a tener respuesta. Si yo estoy pidiendo este algo, ¿por qué no lo veo en el presente entonces? A veces lo que pedimos no es lo que necesitamos, es de el pasado. ¿Por qué no veo las cosas en el presente? Porque muchas cosas que yo estoy pidiendo lo estoy haciendo desde un punto de vista de mi pasado, de algo que yo no pude resolver. Y si algo que no pude resolver y desde allí estoy haciendo mi petición, que también es muy importante ver eso. Una persona puede decir, no, yo quiero dinero. ¿Por qué? Pues porque he pasado mal, porque he sufrido mucho y necesito dinero para ya no volver a sufrir más. ¿Ven? Entonces estamos haciendo ahí una petición desde nuestro pasado, porque hay una situación sin resolver. Si yo estoy haciendo una petición, por ejemplo, de buen orden o de paz, quiere decir que hay algo en mi ser. Estoy haciendo esa petición porque hay un problema allí dentro, que no lo va a resolver Dios en ningún momento con decir, bueno, le doy paz, sino que hay algo que yo debo primero solucionar, tengo que primero arreglar ese problema. Pero yo no puedo pedirle paz a Dios cuando mi ser está de esa manera, no lo puedo hacer porque no lo voy a lograr. No funciona ese tipo de oración. Ahora, cuando hablo, por ejemplo, cuando hablamos ahorita del tiempo, dice que les decía que cuando hacemos una petición tiene que ver con el tiempo. Y cuando hacemos y cuando pedimos o sentimos un deseo o pedimos un deseo, viene desde otro nivel donde no hay tiempo. No hay tiempo allí. ¿Por qué no hay tiempo? Porque no hay tiempo. O sea, es decir, me lo pueden dar cuando quieran, pero yo no necesito. Pero cuando hago una petición sí necesito tiempo. O sea, es decir, estoy dentro del tiempo. Cuando hablo de este tipo de cosas me refiero a que muchas cosas, por ejemplo, las pedimos desde, a ver, ¿cómo les dijera? Hay otras cosas que también tienen que ver con el tiempo. Y es que a veces, por ejemplo, nosotros pedimos algo desde un tiempo diferente al que es. Por ejemplo, un niño puede que esté pidiendo, vamos a suponer que esté pidiendo un avión. ¿Por qué? Pues porque el papá tiene un avión, pero él quiere también tener un avión, pero vamos a suponer que ese niño está pidiendo ese avión desde un tiempo totalmente diferente. Es decir, él está en un tiempo y está pidiendo, haciendo una petición desde otro tiempo. Es decir, él le falta llegar a esa edad, ¿sí?, para que eso suceda, para que esa petición tenga validez y sea importante para su vida. Sucede a veces que nosotros pedimos ciertas cosas y no son válidas en el momento para nuestra vida. Así diga usted, es que yo necesito un carro,
pero no puede ser válido, puede ser pues, estás pidiendo de pronto desde otro tiempo. Tenemos que estar alineados con todo este tipo de cosas para poder hacer la petición de la manera que es, si fuera desde ese punto de vista que fueran peticiones. Un niño, por ejemplo, dice, vamos a suponer que pide una silla de ruedas. ¿Para qué querría una silla de ruedas un niño si realmente la silla de ruedas es para un enfermo o un anciano, una persona que ya no pueda caminar? ¿Para qué la pediría un niño? Entonces, lógicamente que una petición de esas no va a ser escuchada tampoco, porque se está pidiendo desde tiempos diferentes. Para este niño, como dijo alguna vez Jesús, qué padre entre ustedes le daría tontamente a su hijo una serpiente de agua solamente porque cayó en la red y su hijo tontamente la pide. No lo haría. Bien, entonces lo mismo sucede con esto. Para él no es una petición acertada, y hay muchas peticiones que nosotros hacemos y no son acertadas en la vida, o sea, no son acertadas para el momento presente, y nosotros estamos pidiendo. Vamos a suponer que, por ejemplo, nosotros estamos pidiendo un carro, pero en este momento yo necesito otras cosas. Necesito, por ejemplo, pagar los servicios, pagar ciertas cosas, o sea, cosas que realmente son, pero yo necesito un vehículo. ¿Para qué necesito un vehículo? Pero no tiene trabajo, no tiene nada, no, pues yo necesito un vehículo. ¿Ven? Entonces una petición que no tiene sentido, se está haciendo una petición desde otro tiempo y no desde el tiempo presente, y hay que tener también claro ese punto. Eso es otro punto también que hay que tener claro en cuanto a una petición. Pero de todas maneras las peticiones siempre son juicios. Las peticiones siempre son juicios. Los deseos son diferentes. Las peticiones son juicios. Juzgo y pido, y así sucesivamente. Juzgo, ¿sí? Y pido. O sea, juzgo esto, no me gusta esto y pido otra cosa. Esas peticiones no tienen sentido. Son peticiones que son resultado de una religión deformada, de una religión sin principios, de una religión que hemos venido practicando durante tanto tiempo sin saber. No podemos, escuchen muy bien, no podemos entrar a una petición desde un juicio. Yo no puedo estar juzgando y pidiendo, no lo puedo hacer. No puedo entrar a pedir desde un punto donde yo no acepto la vida. Si yo no acepto la vida, yo no puedo pedir nada, porque no me va a ser contestada esa oración. Si yo no acepto la vida como Dios Padre me la está proponiendo, entonces quiere decir que estamos por rumbos totalmente separados. Él va por un lado y yo voy por otro. Él me está tratando de mostrar algo y yo le estoy diciendo que no acepto esa situación, que quiero algo diferente. Si no pasamos por aceptar lo que estoy viviendo, no podemos en ningún momento pasar a ese otro punto o a ese otro nivel que es lo que Dios Padre quiere. Tenemos que aceptar las cosas desde un punto de vista como Dios Padre la propone, sin juicios y sin nada. La oración se puede hacer desde dos puntos del ser, como les decía, pero solo uno es contestada. Se puede hacer la oración desde dos puntos, pero solamente desde un punto es contestada, desde el otro punto no es contestada una oración. Y les aseguro que desde el punto correcto una oración jamás se queda sin respuesta. Siempre será totalmente acertada. A ver, les voy a explicar esto más o menos de esta manera. El cuerpo tiene dos partes: el cerebro o la mente animal, ¿sí? Y el alma. Pongan mucho cuidado a esto, por favor. El alma es una adquisición experiencial que nace, ya sabemos claramente, nace del espíritu. Es decir, el espíritu de Dios da inicio a algo. El alma es la única cosa válida en su cuerpo, en su ser, que tiene contacto con Dios Padre. No hay más, no hay nada más allí que tenga contacto. Ella tiene contacto con Dios. La mente o el cerebro, la mente animal, no tiene contacto con Dios porque no lo tiene. Bien, entonces hay dos partes en el cuerpo, hay dos partes importantes y eso hay que tenerlo en cuenta. Yo les aseguro que cuando ustedes hicieron
su lista. Ahora que les estoy explicando esto, ¿desde dónde hicieron esa lista? ¿Desde el alma o desde el cerebro? Les aseguro que desde el cerebro. Es lógico. La hicieron desde el cerebro, desde la mente, porque allí es donde funciona todo eso. La mente es la que empieza a hacer eso, el cerebro es el que empieza a hacer eso. Yo les aseguro que esa petición la hicieron desde allí. O sea, es decir, esa lista que hicieron la hicieron desde el cerebro, desde la mente puramente animal. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que la hicieron desde allí? Porque desde la mente se decide qué necesitamos. O sea, desde la mente hay una necesidad. Escuchen bien, desde la mente hay una necesidad y desde la mente decidimos qué necesitamos. Entonces, yo necesito un vehículo, yo necesito esto, yo necesito salud, yo necesito todo esto. Pero desde el alma es totalmente diferente. Es un deseo, no una necesidad. Como les digo, yo deseo ir a tal parte, pero no es una necesidad para mí, para nada. O sea, yo deseo ir, como les digo, vamos a suponer, vuelvo y digo, yo deseo ir a Japón, pero no es una necesidad para mí. Yo deseo, pero no es una necesidad. Yo deseo una pareja, pero no es una necesidad. Yo deseo el dinero, pero no es una necesidad para mí. ¿Bien? Yo deseo alegría, pero no es una necesidad para mí porque no. O sea, en otras palabras, cuando no es una necesidad, tú puedes vivir felizmente sin necesidad. Es decir, sin esa necesidad. Tú puedes vivir normalmente, felizmente, sin eso, porque su felicidad, su alegría y todo ese tipo de cosas no dependen de. Entonces, les digo con todo mi corazón, la oración debe ser desde una zona de amor, es decir, desde el alma. El alma es formada por el espíritu y la oración debe ser desde allí. Si yo hago una oración desde la mente, entonces estoy errando el blanco y no va a funcionar. En el libro lo hemos leído claramente, no va a funcionar. Y por eso es que a veces nosotros no entendemos, tenemos que empezar a mirar nuestro ser desde estos puntos, como les estoy explicando. Entonces la oración debe ser desde una zona de amor, es decir, desde el alma, no desde una zona de carencia y de necesidades, no desde una zona de no aceptación. Desde esa zona de no aceptación y de carencia no podemos hacer peticiones. Vuelvo y les digo, se han dado cuenta a veces, por ejemplo, es increíble, que cuando se hace una petición desde la mente, a veces una persona pide un compañero o una compañera y vamos a suponer que se le dio poco tiempo, está diciendo no era lo que yo quería, entonces empieza la otra oración. Por eso es que se vuelve un círculo vicioso, se vuelve una adicción. Entonces viene la otra oración: Señor, ayúdeme a dejarlo, ya no lo quiero, quíteme esta persona de encima, no quiero más. ¿Ven? ¿Por qué? Porque se hizo desde la mente, se hizo desde allí, y se convierte en un ciclo, se convierte en una adicción, se convierte en un vicio. Y no va a funcionar jamás. Y a todos, yo sé que a muchos les ha pasado eso, que cuando resulta que esa petición se hizo realidad, dicen no era lo que yo quería, no era. Pero le pidieron en oración a Dios, arrodillados y todo ese tipo de cosas, pero no era lo que pedían, no era eso. Es decir, no querían eso. Porque se estaba haciendo, primero que todo, desde la mente. Y la mente, ella no sabe hacer ese tipo de cosas. Qué horrible eso, de verdad. Qué horrible. Que una petición como esa se pueda convertir no en una bendición, sino en un problema. Porque había una necesidad. Se estaba pidiendo desde otro punto esas oraciones. Por eso es que casi no. La mayoría, el 100% no son contestadas. Eso sucede porque se pide, vuelvo y digo, desde una zona de carencia, desde el cerebro o desde la mente animal. Pero el deseo viene desde la parte pura, desde el alma.
desde esa parte divina, esa parte inmaculada. Acuérdense que un alma, acuérdense que un cuerpo nace solamente por la unión de un hombre y una mujer. Es animalístico, pero el alma no nace de la unión de un hombre y una mujer. El alma nace de la unión de Dios Padre con nuestra mente, con esa experiencia, desde el momento que nosotros tenemos una decisión. Ahí llega el ajustador de pensamiento, ahí pasa algo importante. Y cuando hay un alma, esa parte es la que tiene comunicación con Dios. El alma tiene comunicación con Dios, no el cerebro. Y el deseo viene desde esa parte pura, desde el alma. Y la necesidad viene desde la mente, que es totalmente diferente. La mente, como les decía, es tiempo, es necesidad. El alma es todo lo contrario, es el deseo sin tiempo. No hay tiempo, porque yo no estoy poniéndole un tiempo. Si sucede bien, y si no sucede, pues no hay problema, porque yo soy feliz. No tengo que ver, no tiene que ver con mi felicidad. Es porque se está pidiendo desde el no tiempo, se está pidiendo desde el alma. Desde ahí ya nos estamos dando cuenta que nos estamos metiendo en la zona de Dios, o nos estamos metiendo en la dimensión de Dios donde no hay tiempo. Desde ahí nos damos cuenta ya desde eso. Pero si lo hacemos desde la mente, nos metemos en el tiempo y necesitamos el tiempo. Si lo que estoy pidiendo puedo prescindir de ello, entonces viene del alma. Pero si lo que estoy pidiendo no puedo prescindir de ello, entonces viene de la mente. Y quiero que hagan nuevamente el ejercicio de revisar sus peticiones que acabaron de escribir algunos, porque no sé que no todos, pero a ver, si lo que estoy pidiendo, yo como persona puedo prescindir de lo que estoy pidiendo en cualquier momento, entonces viene del alma. Pero si lo que estoy pidiendo no puedo prescindir, entonces es de la mente. Ahora, si yo puedo prescindir de algo que estoy pidiendo, entonces pasa algo muy interesante. Eso me lleva a tener una seguridad grande. Pero si yo no puedo prescindir de lo que estoy pidiendo, eso me lleva a una inseguridad muy grande. Porque estoy pensando, ¿y qué tal que no se cumpla? Y si no se cumple, Dios mío, ¿ahora yo qué hago? Entonces, ¿qué va a pasar? Eso viene desde el cerebro. No es algo espiritual, es algo totalmente mental, algo que no tiene sentido. Las cosas, todo lo que hay en este universo, sabemos claramente, ya por las conferencias que hemos visto, es energía. Yo puedo manifestar muchas cosas. El alma es experta en manifestar cosas lindas. La mente es experta en pedir cosas. Yo puedo manifestar muchas cosas. Vamos a suponer y vamos a seguir hablando de la pareja. Yo puedo manifestar una pareja, pero puedo ser feliz sin ello también. O sea, yo puedo manifestarla, ¿sí? Pero puedo ser feliz sin la pareja. Yo puedo manifestar un carro, por ejemplo, pero puedo ser feliz en el carro. No es una necesidad. Ojo la palabra que les estoy diciendo. Puedo manifestar. Podemos ser felices sin ese tipo de cosas. Pero si yo las necesito, entonces es muy complicado. Porque mi felicidad depende de eso y no hay felicidad si yo no la tengo. Entonces, si yo estoy feliz con mi situación como la estoy viviendo, es porque estoy de acuerdo con el plan del Creador. Simplemente ahora estoy manifestando algo, o estoy deseando, deseo cierta cosa, o deseo una relación, o deseo esto, pero no es una petición ni tampoco una necesidad. Hay personas, por ejemplo, que lo pasan muy mal en la casa, las mujeres, uno se da cuenta, entonces que tienen muchísimos problemas porque entonces, no sé, cualquier tipo de cosas, se sienten solas, se sienten angustiadas, entonces ellas necesitan una persona o una pareja para poderse ir de la casa. Eso es una necesidad. Pero hay mujeres que están en su casa muy tranquilas, muy bellas, muy felices y son felices de verdad. Y ellas simplemente desean
un compañero, pero no hay una necesidad, son felices de verdad. Entonces, yo puedo estar en paz con mi situación, con mi propia situación, o puedo estar en lucha con mi propio presente. Cuando una persona entra en lucha con su propio presente, es porque no está de acuerdo con lo que tienes y con lo que vives. Es una persona que no está de acuerdo con eso. Es una persona que no está de acuerdo. Es una persona que lo que vive, lo vive ya porque le toca vivirlo, pero no porque esté contento, no porque acepte de verdad que esta vida en esta tierra es solo un momento de trabajo. No lo ha aceptado. Y entonces, desde esa lucha, no puede pedir nada. Solo se puede pedir desde la paz, se puede pedir desde el amor. Solo se puede pedir desde el alma, porque Dios responde a una oración, solamente Él responde a su propio Hijo. Él no responde a una oración de un animal, porque para eso hay unas leyes que cuidan eso. Él responde a la oración de su Hijo alma, es decir, de su alma. Y allí es donde de verdad hay una comunión y tenemos que ver desde dónde estamos haciendo la petición. Mira, vamos a leer una cita para que quede más claro esto y quiero que lo analicen porque es que lo dice claríticamente. 16:41. Mucha gente solo recurre a la oración cuando tiene dificultades. Ya me lo está diciendo. Una práctica así es irreflexiva y desencaminada. En la otra versión dice aquí, muchos recurren a la oración solo cuando están atribulados. Página 16:41. Muchos recurren a la oración solo cuando están atribulados. Están hablando o están recurriendo a la oración desde una carencia. Están recurriendo desde un problema, están recurriendo desde algo, están recurriendo desde una no aceptación. Dice, es una práctica engañosa e irreflexiva. Sí, haces bien en orar cuando algo te aflige, pero también debes comunicar, pero también debes, como un hijo, hablar con el Padre cuando tu alma está serena. Que todas tus súplicas, dice allí, que todas tus súplicas sinceras sean siempre en secreto. Eso es algo muy bonito y aquí van a entender muchas cosas. Yo los he acompañado en las oraciones y se han dado cuenta ustedes seguramente de una cosa que hoy van a entender aquí. No permitas que los hombres escuchen tus oraciones personales. Las oraciones en expresión de gratitud, eso es otra cosa, vamos ahorita a hablar de la gratitud. Las oraciones en expresión de gratitud son apropiadas para los grupos de adoradores, pero la oración del alma, no me dice de la mente, sino la oración del alma, donde el Hijo se comunica con su Padre, porque el alma es el Hijo de Dios. Pero la oración del alma es un asunto personal. No hay sino una sola forma de oración que es apropiada para todos los hijos de Dios, y esa es, a pesar de todo, se hará la voluntad tuya. Eso es un deseo del alma, que no hay tiempo, donde se suelta en las manos de su Creador. No hay sino una sola forma de oración. Entonces, si yo lo hago desde la mente, no puedo en ningún momento hacerlo porque yo voy a necesitar. Si yo lo hago desde una necesidad, yo no puedo aplicar estas palabras, no las puedo aplicar. Dice, no hay sino una sola forma de oración, una sola forma que es apropiada para todos los hijos de Dios. Y esa es que a pesar de todo se haga siempre su voluntad. Eso significa que yo estoy en plena aceptación de lo que está sucediendo, pero ya no es una petición. Ya eso no depende para mi felicidad, sino que es un deseo que es diferente. Ahora, después de leer este tipo de cosas, sigan mirando la lista que hicieron. Y yo sé que van a empezar a sustituirle cosas, porque cuando uno mira esto, uno dice, carajo, venga, espérate, ¿yo desde dónde estoy haciendo esas peticiones? ¿Desde dónde lo estaba haciendo? Dios mío. Entonces empezamos a quitarle a la lista. Deberían de ir reduciendo la lista, porque yo sé que es bueno ir haciéndolo. Porque dije que lo que se iba a pedir, de verdad se iba a dar. Pero entonces tenemos que sacar
desde dónde lo hicimos para sí mismo aprender. La oración es algo totalmente diferente. La oración es algo totalmente diferente a lo que uno pueda imaginar. La gente piensa que la oración es para pedir cosas. Y la oración no es eso. La oración es para que se manifieste en diferentes situaciones que hay en la fuente, en la primera fuente y centro de todas las cosas, diferentes situaciones. Mira, vamos a imaginarnos la primera fuente y centro, vamos a imaginarlo nosotros como un círculo muy grande, y dentro de ese círculo hay una cantidad de punticos, y cada uno de esos punticos son diferentes situaciones que se van a manifestar en esta tierra. Y yo, a través de la oración, voy a dar paso a que uno de esos puntos se manifieste en mi vida, en esta tierra, que es diferente a una petición. Sí es una petición porque yo lo voy a hacer. No más, el solo hecho de que ustedes hayan hecho esa petición, que ya hicieron la lista, algunos la hicieron, y seguramente pues puede ser que los que no hicieron la lista lo hicieron mentalmente, porque así somos, nosotros somos muy mentales. Entonces empezamos a hacer nuestra lista mental. Y ya se dieron cuenta de que estaban en un error. El solo hecho de que ustedes ya se perdonen a ustedes mismos porque hicieron esa petición tan extraña y tan absurda, ya eso es una oración. Ya eso es una oración. Según lo que leíamos allí, en la cita, dice, no hay sino una sola forma de oración que es apropiada para todos los hijos de Dios. Una sola forma. Y esa es, a pesar de todo, se hará la voluntad tuya. Eso significa algo. Orar es saltar al vacío, entregar la vida a Dios y dejar que Él haga con ella lo que sea mejor, escuchen muy bien, para bien de todos. Eso es oración. Y eso es lo que me está diciendo allí. Escuchen bien. La oración es saltar al vacío, entregar la vida a Dios y dejar que Él haga con ella lo que sea mejor para el bien de todos. No mío, sino de todos. Y ya les voy a explicar por qué sucede eso. Allí habla mucho Jesús acerca de que es bueno pedir por los demás, y no han entendido eso. Dicen, no, pues pedir por los demás. Entonces ahí entra el ego y dicen, pero ¿por qué por los demás? Y yo necesito más. No tanto los demás. No, ya les voy a explicar qué es lo que sucede con eso. Cuando yo como persona sé quién soy y quién es mi hermano, o quién eres tú, hay una oración también. Allí hay una oración. Allí hay algo impresionante. Allí hay algo bonito. Vamos a imaginar, vuelvo y digo, la fuente de todas las cosas. Después de eso vamos a visualizar en nuestra mente de esta manera. Está la primera fuente y centro de todas las cosas y todos los seres. Es decir, la deidad. La primera fuente y centro de todas las cosas y todos los seres. Después de eso, la primera fuente y centro de todas las cosas y todos los seres nos da algo muy importante, que es una individualización suya, que es el Espíritu de Dios que habita en cada hombre. Vamos a imaginar a la primera fuente y centro de todas las cosas por allá bien arriba, y en una línea recta vamos a imaginar el Espíritu un poco más abajo, y más abajo nos vamos a poner nosotros, vamos a poner el cuerpo. Imaginémonos nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo tiene unos centros. Yo ya les he hablado de eso a algunas personas. Hay 7 centros muy importantes, Bien, entonces, imaginemos de esta manera. Está la primera fuente y centro de todas las cosas arriba. Después está el Espíritu de Dios que habita no en nosotros, sino que está allí, exactamente entre ese recorrido entre Dios, la fuente y centro de todas las cosas, y nosotros, pero que no se comunica con la mente, sino que se comunica con el alma. Y el alma, precisamente, ella queda, y pongan mucho cuidado a esto que les digo, ¿dónde queda el alma? Ustedes dicen, bueno, pero el alma ¿dónde está? En nuestro ser. Ya sabemos que pues en la cabeza está el cerebro, en una parte, en otra, y así sucesivamente. Todos los escritos sagrados siempre hablan del corazón, y tal cosa en mi corazón, y tal cosa. El alma es exactamente ese amor que está en el corazón, es decir, el alma se ubica allí. Entonces se ubica en el centro número 5. Entonces imaginémonos en línea recta arriba, la primera fuente y centro de todas las cosas, después el Espíritu de Dios que está hecho para unirse algún día con nosotros, y después el alma que está en el centro número 5. En el centro número 1, que es donde está el cerebro,
Ese centro número 1 es muy importante para muchas cosas, pero no para comunicarnos con Dios. Porque allí es donde está el cerebro, allí es donde está ese tipo de cosas. Y esa parte, lo único que hace es esto. Ella hace solamente filtrar y filtrar información, filtrar cosas. Entonces, cuando usted siente algo desde el alma, que es en unión con Dios, porque hay una comunión entre el alma, el Espíritu de Dios y la primera fuente y centro de todas las cosas, cuando siente, hay un sentir, hay un deseo, de una vez el cerebro empieza a hacer un filtro para no dejarlo exteriorizar. Y dice, tú no puedes llegar a sentir ese tipo de cosas. Eso no vale, eso no tiene sentido. No es así. Porque eso es lo que hace el cerebro. Y ahí es donde está el ego, ahí es donde está el yo, ahí es donde está todo este tipo de cosas. Y no deja muchas veces que ese tipo de cosas se hagan. El sentir es espontáneo. El deseo es espontáneo, es algo bonito, es algo que viene del alma. Pero no vayan a confundir los deseos de la mente, sino ese deseo puro, ese deseo lindo. Entonces, el espíritu está conectado con la primera fuente y centro de todas las cosas. Y el espíritu está conectado con el alma del hombre. Conecta con el alma del hombre. Lo que les estoy diciendo aquí, y al poner este ejemplo, es cómo la oración viaja, que los reveladores nos hablan de cómo la oración va viajando, como si fuera, dicen ellos allí, como si fuera la columna vertebral, como si fuera esto. Ellos van explicando, yo les estoy tratando de explicar de otra manera, para que podamos entender. Ellos ponen allá el sistema nervioso, entonces va de esto y de esto. Yo les pongo una forma más sencilla. Está la primera fuente y centro de todas las cosas, está el Espíritu de Dios, el fragmento de Dios, y está el alma del hombre. No conecta, escuchen, no conecta el Espíritu de Dios con el hombre, no conecta con el cuerpo físico, conecta con el alma, nada más. Es más, si no hay alma, no hay conexión. No hay conexión. Si no hay alma, no hay conexión con nadie. El cuerpo no puede conectar con Dios. La mente no puede conectar, o sea, es decir, la mente animal no puede conectar con Dios. Entonces, si yo hago una oración desde la mente, yo no estoy conectando con nadie. Pero si yo hago una oración desde el alma, sabemos que el alma está conectado con el espíritu ajustador y el ajustador está conectado con la primera fuente y centro de todas las cosas. El espíritu conecta con el alma del hombre y el espíritu conecta con Dios, la fuente y centro de todas las cosas. Entonces podemos hacer una oración desde el cerebro, desde el punto, desde el centro número 1, que no va a llegar a nada y que va a filtrar una cantidad de cosas y que no tiene contacto. O podemos hacer una oración desde el corazón o desde el pecho, desde el alma. Podemos hacerla y esa oración tiene realmente un sentido importante. La oración se puede hacer desde cualquiera de estos dos centros o desde cualquiera de los centros. Ojo con eso. La oración se puede hacer desde cualquiera de los centros, los 7 centros. Pero cada una es totalmente diferente. Unas llegan a cierta parte y otras llegan a otro lado. Pero la oración que realmente conecta con Dios es aquella que se hace desde el centro número 5, es decir, desde el corazón, desde el pecho, desde el alma. Es muy importante que se logra hacer desde esos centros. Es muy importante saber qué se logra desde esos centros. La oración solo se puede emitir, como les digo, desde el pecho, desde el corazón, desde el centro número 5, es decir, desde el alma, a Dios. El centro número 5, que es donde se comunica el alma, está conectada con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el mediador, como les decía, entre la fuente y centro de todas las cosas y nosotros. Entonces, Él recibe el deseo, el deseo nace en mí, no es que nace, es que yo estoy conectado, pongan mucho cuidado, yo estoy conectado desde mi alma está conectada con el espíritu ajustador y el ajustador está conectado con la fuente y centro de todas las cosas. La fuente y centro de todas las cosas tiene una cantidad de situaciones de cómo podría yo expresar con una pareja, por ejemplo. Y yo escojo desde el alma porque están conectados
Acuérdense, están conectados. Yo puedo escoger en oración cualquiera de estas situaciones. La que sea acorde a mí o la que sea adecuada para mí y que funcione de esa manera. Entonces, ¿qué sucede aquí? Él recibe ese deseo y lo transmite. El espíritu ajustador recibe ese deseo y lo transmite al Padre mismo, que es la fuente de esta parte divina. Entonces, esta oración ya no es por cosas, porque estoy conectado con la primera fuente y centro de todas las cosas. Ya no es por cosas. Esta oración ya no es por cosas. Ya no es por cosas. ¿Por qué? Porque es entre el alma y Dios. Pero si yo lo hago desde la mente, entonces yo necesito cosas. Porque la mente está unida al cuerpo, al cerebro, y el cerebro necesita cosas. Ahora quiero que leamos esta cita. Vamos a ir, por favor. Ya la hemos leído, pero quiero que la leamos. 10.025. La oración no es una técnica para huir de los conflictos, sino más bien un estímulo para hacer frente, ¿sí?, a los conflictos mismos. Orar tan solo por valores. ¿Por qué se puede orar por valores? Ahora lo entiendo por qué. Porque es una comunicación entre el alma, el espíritu y la primera fuente y centro de todas las cosas. ¿Cómo puedo orar por cosas? Tiene que ser por valores. Orar por valores, no por cosas. Si yo lo hago desde la mente, entonces es por cosas. Dice, por el crecimiento, no por satisfacción. Entonces yo ya no voy a comprar un carro por satisfacción, sino que es totalmente diferente. Ya las cosas son por crecimiento. Y aquí viene algo muy interesante y vamos a seguir esto. La fuente se comunica a través del alma, no de la cabeza, como les decía. Muchas cosas que vienen de la fuente, la mente lo único que hace es filtrar, e incluso la mente decide que no se haga ese tipo de cosas. Si mi mente no está bien encaminada en la vida espiritual, solo lo que va a hacer es rechazar los deseos del alma. Los va a rechazar. Cuando hay culpa, hay miedo, que eso es lo que hace la mente, entonces todas esas cosas, todos esos deseos, esos sueños que vienen del alma, el cerebro, la mente, empieza a decir, no es posible eso, aterrice. Usted vive en un mundo material y esos son deseos buenos, son deseos que valen la pena, son deseos de verdad lindos, son deseos del alma. Porque mi propia mente, al no estar encaminada en las cosas divinas, se encarga de deshacer, de desechar este tipo de sentir que es divino y eterno. Y cuando una persona desecha ese tipo de cosas, llega otra persona que sí lo acepta. Y ustedes dicen, pero ¿cómo es posible? Yo alguna vez deseé eso, pero mi mente me dijo que no. Y dice, no lo hice. Dice la gente, no lo hice por temor. Y vea, el otro está disfrutando de eso. Y yo no. ¿Por qué? Porque vino a mí, yo lo deseché, pero alguien lo tuvo que aceptar. Alguien lo aceptó. Porque ya pasó esa compuerta. Si ya pasó esa compuerta y llegó a mí y no lo tomé, tiene que tomar lo otro. Yo sé que ustedes se han dado cuenta de ese tipo de cosas. Yo sé que ustedes lo han visto. Y esas cosas han llegado. Entonces la oración funciona totalmente diferente a lo que ustedes se imaginan. Cuando una persona rechaza estos sentires o este deseo del alma, puede ser muy probable que otra persona no lo rechace y otra persona lo disfrute. Pero llegó a mí primero. ¿Cómo suceden este tipo de cosas? Vamos a explicarlo de otra manera, a ver, por ejemplo, cuando son los planes, o más bien el deseo del alma que está unida a Dios, puede que no sea lo que tú querías desde la mente. Resulta que desde la mente, entonces usted quería un hombre con mucho dinero, no sé, una cantidad de cosas. Pero el deseo del alma es totalmente diferente. Es algo totalmente diferente. Puede que esa personita, simplemente deseó un viaje. El deseo del alma fue a un viaje, a viajar por alguna parte. Pero al ir por esa parte encontró a un personaje. Y ese personaje lo llevó a otra cosa diferente.
Y esa otra cosa diferente lo llevó a otra persona y allí encontró su pareja. Allí encontró a ese alguien. Que es todo lo contrario. ¿Sí ve? Cuando es el deseo del alma, te va llevando de situación en situación hasta llevarte al punto, que es lo que Dios Padre quiere hacer. Y eso es lo que Él hace. Como estas cosas vienen de Dios, por el camino que Él ha elegido, no el que yo he elegido, porque ella dice, es lo que tú quieras, Señor. Entonces, encuentra ese personaje y ese personaje te lleva a eso, pero además te da algo muy importante, que es el crecimiento que te hace unir con Dios Padre. Solo era seguir su corazón o seguir el centro número 5 para entender el plan de Dios, no más, y lo vas a entender. Los deseos no siempre se terminan o no siempre se culminan en algo completo, pero siempre es claro que siempre te llevarán a lo divino, siempre te llevarán a lo divino. ¿Por qué? El deseo es algo diferente, porque digo, es un sentir de paz, es un sentir de alegría, es un sentir de algo, es un sentir totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el deseo es un impulso de arriba, es un impulso desde arriba que viene desde Dios, pasa a través del ajustador de pensamiento y me toca a mí, y por eso puedo vivir todo ese tipo de cosas. Y el deseo que viene de allá es que tú vivas como Dios Padre lo propone. Ese es el deseo de tu alma. Y ese deseo que viene y que tú sientes allí es el deseo de Dios. Es el mismo Dios expresándose a través de ese personaje o de ese cuerpo en este mundo. Ahora, ese deseo viene desde el no tiempo, porque acuérdense que la fuente y centro de todas las cosas está fuera del tiempo, y tú vives en el tiempo. Entonces, ¿qué sucede con eso? Puede suceder de que, por ejemplo, si viene desde el no tiempo y tú vives en el tiempo, entonces tú tienes que buscar, como sea, organizar las cosas. Yo voy a organizar esto, voy a organizar lo otro para poder dar tiempo para que esa parte yo pueda llevarla a cabo. Es un deseo que yo tengo que hacer, abrirle un campo en el tiempo para poderle dar significado en esta tierra. Es decir, tomo eso en el tiempo. Yo abro mi espacio y digo, bueno, entonces voy a dejar de ir a tal cosa, voy a hacer esto y voy a dar espacio para poder hacer y poder cumplir y poder sentir este deseo. Como es algo que viene del no tiempo, no tiene tiempo, yo tengo que darle espacio. Cuando yo siento ese sentir, es porque la fuente desea experimentar. Escuchen. Cuando yo siento ese sentir en mi ser, cuando yo deseo ese deseo en mi ser, es porque la primera fuente y centro de todas las cosas desea experimentar con su alma o con mi alma en el tiempo esa situación para consumarlo y para vivirlo y poder ir viviendo, porque la verdad, el hecho de la experiencia del ser humano aquí es una idea de Dios, y la experiencia, dice, es el mismo Ser Supremo. Él desea vivir eso, Él desea vivir una pareja a través de usted, pero como Él la propone, no como yo lo quiero desde la mente. Y Él lo está viviendo y es el Ser Supremo de alguna manera que está haciendo ese tipo de cosas a través de mi cuerpo, y yo, como persona, como ser, dejo que ese sentir de Dios se manifieste en este mundo por ese contacto que hubo entre Él, el ajustador, y mi alma, y yo lo exteriorizo. Pero no es un producto de la mente, sino algo que tiene que ver de eso. La oración es solamente en esos puntos, ya les explico eso. Cuando esos deseos vienen de Dios para que usted los experimente, que es el mismo Dios experimentándolo en usted a través de su alma, entonces la mente lo que va a hacer es filtrar esas cosas. Va a decir, no estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo. Entonces la mente va a decir, ¿cómo es posible que me va a dar un hombre barrigón cuando mi mente deseaba un hombre muy, muy delgado? Pero resulta que ese hombre que Dios Padre desde allá organizó o ya preparó, Él tiene exactamente ese algo especial para esa alma. O una mujer. Entonces la mente del hombre va a decir, pero ¿cómo me va a dar una mujer de esa manera si yo quería una mujer de tal manera? La mente empieza a filtrar y muy seguramente, escuchen bien,
ese hombre decide no tomar esa mujer porque la mente filtra y dice no estoy de acuerdo, aunque haya habido ese sentir antes, aunque haya habido ese deseo antes, no estoy de acuerdo. Y muy seguramente lo toma otro hombre a esa mujer, y esa mujer de verdad ya estaba preparada para algo interesante. Entonces, ¿qué dice él? Eso era tal vez que no era para mí. No era que no era para ti. Es que tú rechazaste algo importante y Dios Padre se va a manifestar a través de eso. Es decir, ese sentir ya pasó, ya llegó. Ahora, con todo esto que ya hemos visto, ¿tienen algo que pedir? Bueno, siempre se tiene algo que pedir, uno siempre tiene que pedir, porque el mismo Jesús dijo, pedid y se os dará. Pero ojo, ya cuando empezamos a darnos cuenta de todo esto, uno dice, oiga carajo, bueno, entonces, pues madre, ¿yo por dónde voy a pedir entonces? ¿Qué es lo que voy a pedir? ¿Qué queremos pedir? Bien, entonces vamos a pedir felicidad. Vamos a pedir felicidad para todos. Mira que ya aquí cambió la onda. Vamos a pedir felicidad para todos. Vamos a pedir salud para todos. Vamos a pedir alegría para todos. Cuando se hace esa petición, yo quiero eso para todos. Escuchen muy bien la palabra. Yo quiero eso para todos mis cuerpos. Dice, venga, ¿cómo así para todos mis cuerpos? O sea que usted, ¿qué? Sí, yo quiero eso para todos mis cuerpos. Yo no quiero eso para mi cuerpo, para un cuerpo, sino que yo quiero eso para todos mis cuerpos del mundo entero. Yo quiero eso para todos mis cuerpos del mundo entero. Cuando lo hacía desde mi mente, yo lo pedía para mi cuerpo, pero no para todos mis cuerpos. ¿Por qué lo hacía para mi cuerpo? Porque no estaba conectado con la fuente. Pero ahora que el alma, a través del espíritu y la fuente y centro de todas las cosas son un solo ser, entonces ya no hablo yo, sino que habla Dios. Lo quiero para todos mis cuerpos, donde voy a hacer mi experiencia en todos los cuerpos. Ahí es cuando dice Jesús y cuando dicen ellos que hay que pedir por los demás, y que la oración tiene sentido cuando hay una petición en general, porque yo aquí pido para todos mis cuerpos. Ya no estoy hablando yo, ya está hablando Dios. Es decir, para todos mis cuerpos quiere decir que lo estoy haciendo desde el punto de Dios Padre. Por eso es claro que son todos sus cuerpos, porque es donde el Ser Supremo hace su experiencia. Todos los cuerpos son de Dios. Ahora, vamos a leer una cita aquí interesante. 483.12 dice, 483.12 dice, en un mundo material pensáis que un cuerpo tiene un espíritu. Un cuerpo tiene un espíritu. Eso es desde la mente, un ego, un yo. Pero nosotros consideramos que el espíritu tiene un cuerpo. Entonces ahora nos damos cuenta que él hace la petición para mis cuerpos, porque lo está haciendo desde el espíritu. Pero nosotros consideramos que el espíritu tiene un cuerpo. Los ojos materiales son en verdad las ventanas del alma nacida del espíritu. Los ojos del cuerpo son en verdad las ventanas del alma nacidas del espíritu. El espíritu es el arquitecto, la mente es el constructor, el cuerpo es el edificio material. Lo dice contundente. Por eso nos piden que oremos por los demás. No es por nada más. No orar por nosotros mismos, sino que orar por los demás. Pero no hemos entendido qué es lo que ellos están diciendo. Ahora yo creo que lo entendemos más claramente. Cuando lo sentimos desde el corazón, lo sentimos como algo natural, sin prejuicios, como algo obvio, como algo real, como algo pasivo, como algo diferente. Pero cuando lo sentimos desde la cabeza, no lo sentimos como algo natural. Ya empezamos a pensar, ya pasa algo extraño. Pero cuando lo sentimos desde nuestro centro número 5, desde el alma, las cosas son tranquilas, sin juicios, no hay nada que juzgar, es diferente. Si lo percibimos desde la mente, entonces es algo que no se puede, porque la mente solamente piensa en su cuerpo.
no en sus cuerpos, sino en su cuerpo. Para él eso es, para la mente eso es algo que no existe, es algo que no, porque la mente, el yo, siempre exige separación. Si yo entro en oración, pero no me cuadra, por ejemplo, ese deseo o eso que estoy pidiendo, no me cuadra ese deseo, entonces quiere decir que no estoy maduro para ese deseo. Entonces quiere decir que tengo que esperar otro tiempo para que ese deseo sea parte de mi ser. Porque puede que yo tenga un deseo en este momento, pero cuando entro en oración por ese deseo, entonces puede suceder que no me siento bien. Entonces lo estoy haciendo desde la mente, claro, pero no estoy listo para ese deseo. Para mi mente dual es demasiado duro, es demasiado difícil todo ese tipo de cosas. Puede que la mente, por ejemplo, sienta deseo. Yo, por ejemplo, puedo decir en este momento deseo paz. Bueno, vamos a suponer una cosa. Yo estoy triste y deseo y le pido al Señor en oración. Estoy triste, muy triste, y le pido en oración, Señor, yo quiero alegría. Bueno, no se me va a dar porque no va a suceder. No va a suceder. ¿Por qué no va a suceder? Porque hay un cambio demasiadamente brusco en esta parte. Estoy triste y quiero alegría. Entonces, si hacemos de la manera correcta, deberíamos mirar cuántos pasos me llevarían a la alegría, pero no ese salto tan tremendo y tan duro. No lo puedo aceptar, no lo voy a vivir, no lo voy a lograr. Debe ser por partes. Primero hay que pasar de un lado, después al otro, y así sucesivamente. Vamos despacio, despacio hasta llegar a la alegría. Y por último, llegaremos a la alegría de una manera que realmente valga la pena. Por eso, vuelvo y digo, tiene que ir despacio en muchas cosas. Puede que yo en este momento tenga un deseo de algo muy grande, pero mi ser no está maduro para poderlo recibir. No está maduro para que se haga realidad. Tiene que ir por partes hasta que llegue a ese punto. Es lo mismo. Incluso me atrevería a decir que si tú tienes la capacidad para lograrlo, pero como tiene una mente que hace juicios, ella se encargará de filtrar las cosas y lo va a llenar de miedo y le va a decir que no puede lograr ese deseo, porque ese deseo no se va a lograr. Entonces puede llegar a suceder así. Entonces la oración tiene unos principios. Por eso les estoy dando estos principios. Esos principios son muy importantes y tenemos que tenerlo muy claro. Hay unos principios que quiero ponerles también, hay unas formas más bien, y vamos a analizar estos 3 puntos que son importantes. Primero tenemos que tener en cuenta que la oración, tenemos que primero saber que la oración tiene un porqué. ¿Por qué? ¿Por qué quiero esto? ¿Por qué? ¿Verdad? Tiene un desde dónde lo estoy haciendo, o desde la mente o desde el alma, ¿sí? Y un para qué. Bueno, y podríamos agregarle otro, pero vamos a imaginar eso. El que es muy importante es lo que tengo claro, ¿sí? ¿Qué es la petición? ¿Qué es lo que yo tengo de petición? ¿Qué es lo que voy a pedir? Yo tengo que tenerlo claro, un qué. ¿Qué es lo que tengo claro? Puedo pedir, por ejemplo, una relación estable. Vamos a suponer eso, ¿sí? No les he puesto cosas ni nada, pues porque el cerebro es más tendiente a buscar cosas. Por eso he puesto mucho las relaciones y todo eso. Puedo pedir una relación estable. Bueno, supongamos, puedo pedir abundancia. Puedo pedir una relación estable, ¿para qué? ¿Para pasarlo bien? ¿Para qué? O puedo pedir una relación estable, una relación que me ayude a crecer y al mismo tiempo yo como persona ayude a crecer a esa persona, ¿ves? Que es diferente. Puedo pedir una relación solamente por pasarlo bien, desde un punto de vista del ego. O puedo pedir una relación de esa manera. Puedo pedir abundancia. ¿Para qué? Para ayudar a los demás a ser abundantes, por ejemplo. Mira, es diferente. A pedir abundancia para mí, para comprarme lo que me da la gana. No, sino quiero pedir abundancia para poder ayudar a los demás a ser abundantes.
deseo salud en mi cuerpo, mira, totalmente diferente, para tener la capacidad de poder servir a los demás, poder ir a sus casas, poder ir a hacer ciertas cosas en beneficio de su crecimiento espiritual, por ejemplo. Así puedo ayudar más a los demás. Esto es ese es el qué. Un qué. O sea, ese es el primer principio. Un qué. ¿Qué? ¿Por qué hago ese tipo de cosas? ¿O qué es lo que estoy pidiendo? Ahora, desde donde qué es mi alma, que no tiene ni tiempo, ni nada de ese tipo de cosas, ni trabas con el tiempo, ni nada de esas cosas que tiene que ver como si se fuera y se hiciera desde la mente, que es donde hay todo ese tipo de carencias y de todo eso. Aquí en el alma, desde donde lo pido, que es de donde no hay tiempo. Por eso les decía que son 3 puntos importantes, que es un qué, un desde dónde. Entonces yo desde dónde voy a hacer la oración, desde dónde voy a hacer la petición. Si yo lo voy a hacer desde el alma, es claro que lo voy a hacer desde el no tiempo, lo voy a hacer desde donde no hay expectativas, donde no hay una ansiedad, donde me suelto a Dios, donde espero que es lo que Él haga, lo que Él decida. Es como si yo dijera: Señor, exprésate a través de mí, cuando tú lo quieras, no cuando yo lo quiera, sino cuando tú lo quieras. Eso es exactamente eso. Es esa zona divina, esa zona de amor. Y por lo último, y la última parte es ¿hacia quién? ¿Hacia quién? ¿Hacia quién voy a hacer esa petición? O sea, ¿qué es lo que voy a pedir? ¿Desde dónde lo voy a pedir? ¿Y hacia quién me voy a dirigir para pedir eso? Es lógico que es hacia la fuente de todas las cosas. Ahora, bueno, podríamos imaginar otra también que no la está, y es cómo. ¿Cómo? Nos falta el cómo. ¿Cómo llegar allá? Para eso tenemos el Espíritu de Dios que habita en nosotros, es decir, esa parte divina. ¿Cómo voy a llegar allá? Y para eso está el Espíritu de Dios que está entre la fuente y centro de todas las cosas, y yo. Nos faltó ese. Esos son los conductos regulares de lo que tiene que ver en una verdadera oración. Ahora, en Dios, que es la fuente de todas las posibilidades, como les decía, allí dentro de Él, ahí están todas las posibilidades de todo eso. Todas las posibilidades de que yo como persona pueda experimentar ese montón de posibilidades. Yo tengo que escoger una, es decir, la que más se me acomode, porque hay una cantidad de posibilidades allá, para yo cómo expresar eso, cómo hacerlo mejor. Si yo pido abundancia para ser abundante a los demás, allá hay un montón de posibilidades. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es la que voy a escoger? O sea, ¿qué es lo que voy a pedir en la oración para que ese tipo de cosas suceda? Yo tengo que escoger una de ellas, que está en Dios, que es donde Dios se va a expresar por cualquiera de esas miles de opciones o miles de formas de experimentar. Lo voy a hacer por una de ellas, y esa es la que voy a pedir. Señor, quiero ser abundante para ayudar a los demás a ser abundante, y lo voy a hacer de esta y de esta y de esta manera. Eso es algo concreto, algo interesante. Bien, tengo un deseo de tener, por ejemplo, vamos a suponer, tengo un deseo de tener, por ejemplo, una pareja, pero puedo prescindir de ello, como les decía. Puedo tener el deseo de tener abundancia, pero puedo prescindir de ella, porque yo soy feliz sin ello. Soy feliz sin la abundancia. Ahora pido lo otro es porque quiero ayudar a mis otros cuerpos. Puedo tener una pareja, pero puedo prescindir de ella, porque soy feliz sin ella. Soy feliz. Pero si tengo la pareja, voy a ayudarle a ella, y a través de ella puedo tener unos hijos para Dios, puedo hacer tantas cosas, puedo sentir ese complemento, puedo complementarla y puedo hacer muchas cosas. Hay un montón de posibilidades que hay allí, montón de posibilidades que hay. Esto me ayuda cuando uno tiene esa forma de decir: Señor, yo puedo vivir sin esto.
Eso me ayuda a mantenerme centrado y a no estar adicto a ese deseo. A no estar adicto al deseo. Ahora, si yo entiendo que ese deseo viene de Dios, que es la fuente de todas las cosas y de todas esas bellas cosas, sé que es bueno entonces ese deseo. Porque desde Dios solo se logra de verdad aquellas cosas buenas para mi propia vida y mi propio crecimiento. Porque desde Dios se desea experimentar esa experiencia. Es más, Él quiere experimentar conmigo esa experiencia, que es diferente a quererla experimentar yo solo desde un punto de vista egoísta. Entonces, aquí es donde se necesita la oración. Aquí ya viene la oración. ¿Para qué? Para que esa idea que es de Dios termine de bajar de allá de esas miles de posibilidades que Él tiene a mi vida para que se haga realidad. Aquí es donde viene la oración. Y aquí es donde yo le pido, porque ya estoy conectado. Sé qué es lo que voy a hacer. Y no pido estupideces como aquel niño que pedía la culebra de agua, porque salió en la red y tontamente la pide. Como les digo, allá hay un montón de posibilidades y mi oración hace bajar una de esas posibilidades que es la más apropiada para mí y que la hago a través de la oración. Para eso sirve la oración. Es totalmente diferente a lo que nosotros pensábamos. Ahora, eso no bajará hasta mí, hasta que yo, como persona, diga, quiero esa posibilidad, decirla en oración para que llegue esa posibilidad. Pero yo tengo claro esos principios. ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar para que eso se haga realidad en mí, que es una de esas posibilidades que Dios tiene para mí? ¿Cómo hago para que esa oración se haga realidad? Recuerden, no puedo entrar en oración desde la mente. Debo hacerlo desde el alma, sin ningún deseo mundano, sin ningún apetito. Sin ningún apetito del alma. Quiero que leamos esto, por favor. Vamos a leer a la página 10.02.9. Esto es muy extenso. Hay cualquier cantidad de citas en el libro. Pero yo creo que con estas claves que les doy, ustedes lo van a leer y lo van a entender fácilmente. Y me gustaría que ustedes simplemente pongan allí en su computador la oración y lean todo lo que tenga que ver con la oración, acotejando, o más bien basándose en estas enseñanzas que les estoy dando para que les quede más claro. Porque es que si vamos a leer todas las citas del libro, pues nos vamos a pasar todo el día y no vamos a entender nada. Mire, ya llevamos un buen tiempo, pero quiero terminar este tema. Tenéis que abandonar todos los deseos de la mente. Si quieres ser un orador poderoso, dice allí, tenéis que abandonar todos los deseos de la mente y todos los anhelos del alma al abrazo transformador del crecimiento espiritual. Ojo, lo que dice en la otra versión, debes rendir todo deseo de la mente y todo apetito del alma al abrazo transformador del crecimiento espiritual. Debes haber experimentado, oigan eso, un enaltecimiento de los significados primero, que es lo que les estoy explicando, y una elevación de los valores antes de pedir en oración. Y si no, no va a funcionar. No se puede desde la mente pedir. No se puede allí. Porque por más que trate de convencerse en su cabeza, no lo va a lograr. No puedes hacerlo allí. Pero desde el corazón no habrá resistencia, no habrá duda, no habrá nada. Desde el alma hay seguridad, es natural. Ahora, sigamos hablando de la pareja. ¿Para qué quiero la pareja? ¿Para qué quiero una pareja? Si yo la estoy pidiendo en oración. ¿Para qué quiero una pareja? Yo estoy pidiendo una pareja que esté disponible para mí. O una pareja que esté disponible para nosotros. Bueno, no sé, para cualquiera. Una pareja que esté... Ojo lo que estoy diciendo. No estoy diciendo
mi media naranja, sino una pareja que esté disponible para mí desde el punto de vista divino. No lo que yo quiero para amarme, sino lo que Dios quiere para expresar su amor, que es diferente. Ahora, vamos a imaginar que Dios nos entrega la pareja. Vamos a imaginar, dice, listo, perfecto, les voy a entregar la pareja que usted pidió desde el alma, ¿bien? Vamos a hacerlo de esa manera, porque no lo estamos haciendo desde la mente, porque desde la mente quiere... ¿Qué quiere desde la mente? Entra a filtrar cómo quiere la pareja. Nunca va a pensar en valores, porque la mente no va a pensar en valores, va a pensar en que tenga un buen rabo, unas buenas tetas, que tenga dinero, que tenga esto, que sea alto, que sea bajo, que sea, no sé, cualquier estupidez, pero menos valores. Pero como ya lo hicimos desde el alma, entonces vamos a imaginar que Dios nos entregó la pareja que Él tiene disponible para mí, que es adecuada para mí. Escuchen esto, que está disponible para mí, que es adecuada para mí, que va a realzar mis valores en mi vida, porque así será, porque Él va a experimentar, es crecer el Ser Supremo, y me va a dar una pareja, pero es la que Él elija, no la que yo elija. Entonces, cuando destapamos, cuando nos llevan un regalo nosotros tenemos la expectativa y destapamos el regalo. Puede que ese regalo ustedes digan, bueno, no, el regalo, ustedes por la cajita pueden decir, puede ser tal cosa, puede ser tal otra. Se imaginaron, por ejemplo, unos juguetes, se imaginaron algo, pero resulta que abrieron y era una tortuguita viva. ¿Ven? Entonces uno, uy, venga, espérate. No le vamos a decir a la persona que nos regaló la tortuguita, decir, oiga, no, ahí le devuelvo su tortuga, que yo no me interesa eso, ¿no? Es lo mismo que decir, ahí le devuelvo su mujer, señor, que a mí no me interesa, o ahí le devuelvo su hombre, que a mí no me interesa. Yo estaba buscando era otra cosa. No tiene las tetas como yo las quería, no tiene el dinero que yo quería, no tiene la edad que yo quería. Yo quería una mujer, yo quería un hombre de tal manera, no tiene la edad que yo quería. Entonces Dios nos entrega el paquete, o nos entrega la pareja que Él tiene disponible para mí, que es adecuada para mí, que va a realzar los valores en mi vida, me va a ayudar a sacar los dones en mi vida, me va a ayudar a crecer espiritualmente, me va a ayudar en muchas cosas, me va a llevar a la fuente de a la que Él mismo es, me va a hacer crecer de muchas maneras. Pero cuando hablamos de esta manera, entonces ustedes ¿qué dicen? Me va a hacer crecer. Entonces no, pues es una persona que es toda llena de amor, es una persona así, es una persona así, una persona que, mejor dicho, es un santo, porque Dios Padre lo preparó. Pero resulta que no es así. Para nosotros sacarnos hablemoslo así, una pudrición, por ejemplo, vamos a suponer, de la cara o de alguna parte, no lo vamos a sacar con Padre Nuestro, hay que estrujarlo, y va a sacar cosas, y va a doler, y va a pasar muchas cosas, pero después de eso viene lo importante. Entonces puede que esta pareja tenga muchas cosas que a mí me molestan, pero resulta que Dios Padre me puso eso, me puso esa persona, porque esa persona, en ella yo puedo ver mis falencias. Lo que yo detesto de la otra persona es lo que hay de falencias en mí. Y allí es donde yo empiezo a crecer y empiezo a hacer, siempre y cuando se haya hecho la petición desde el alma. Entonces, ¿qué hace una persona cuando entra en la mente? Cuando hace la petición desde la mente, pues ella lo quiere de todas las maneras. Ella quiere realmente un santo que pueda colgar allá, o una santa que pueda colgar allá y solamente venerarla y que no haga nada. Pero resulta que esta pareja que Dios Padre consigue para ti es una pareja que te va a hacer crecer. Las falencias que tú tienes, las carencias que tú tienes, las vas a ver en tu pareja, las vas a ver allí, y esa te va a hacer crecer. Es decir, Dios Padre va a experimentar algo a través de ti y te da una herramienta, y esa herramienta que tú tienes, porque ya tú lo hiciste desde el alma, es el amor. ¿Cómo puedo abordar todo este tipo de cosas? Con la única herramienta que es el amor, no la rabia, no esto, no lo otro, sino con el amor. ¿Cómo puedo abordar todo este tipo de cosas? Cuando Él me da la pareja,
O cuando alguien te da un regalo, ¿tú qué dices? ¿Tú qué le dices a esa persona? Lo primero que le dices es gracias. Muchas gracias. Cuando decimos gracias, que es lo que habla allí la revelación, cuando decimos gracias le estamos diciendo consumado está, consumado es. Ya está terminado. Es decir, ya está completo. Gracias, consumado es. Eso significa gracias. Entonces, cuando una persona te da el regalo, tú le dices gracias. Y cuando Dios te da el regalo de esa cosa que tú pediste, o de esa pareja, o de eso algo, tú le dices gracias, Señor. Gracias. Cuando doy las gracias, Dios está en la misma frecuencia conmigo, porque Él me está dando algo, yo lo estoy aceptando y estamos en la misma frecuencia, en la misma onda, hablemoslo así, estamos vibrando en el mismo nivel. Él allá, yo acá. Pero aquí pasa algo extraño, que a través del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios no es que esté Él allá, Él se convierte en mí como en un colchón, como en un cofre, donde Él se instala en Dios, yo en el Espíritu de Dios, y todos somos un solo ser. No es que yo sigo acá, no es que esto, sino que el alma se deposita por medio del Espíritu de Dios allá en la fuente y centro de todas las cosas. Cuando yo doy las gracias, le digo que ya se consumó esa petición, que ya la tengo. Solamente eso. Por eso Jesús, cuando oraba, daba las gracias antes de pasar. Decía, ya está consumado. Solamente lo que necesito es traer ese regalo al tiempo y al espacio, porque lo estoy haciendo desde el alma a un sector donde no hay tiempo ni hay espacio. Un estado de gracias es una oración, y cualquier oración que se haga desde una petición es algo totalmente dual y te posiciona en la misma posición viciosa, ese ciclo: pido, ya no me gusta, pido, ya no me gusta, pido, ya no me gusta, y así sucesivamente. Pero en este caso es totalmente diferente. Yo acepto, doy las gracias y acepto. ¿Por qué? Porque acepto esa persona. Porque acepto esa persona, esa pareja. Porque yo podía ser feliz sin... No era importante para mi felicidad, porque yo ya era feliz. Entonces puedo sacar un mayor partido de esa persona, sacar un mayor partido de ese regalo, sacar un mayor partido de ello, porque yo ya era feliz. Y si yo soy feliz, yo no necesito a la otra persona para ser feliz, sino que yo soy feliz. Ahora comparto mi felicidad con esa persona, y me queda tiempo suficiente para poder crecer en la siguiente, o en la área que Dios Padre quiere que lo haga. Todo es una frecuencia, como les decía, y en esa acción de gracias entramos en la misma frecuencia de Dios Padre, entramos en comunión con Dios. Y comunión significa común, unión, es decir, la comunión que se tenía antes. La comunión es eso, entrar en ese colchón, se puede decir, o en ese cofre que es el Espíritu de Dios, que me lleva y me deposita en la infinidad, y allí ya somos uno, estamos en comunión. Ahora no estamos, en ese momento ya no estoy comunicado con la fuente, sino que soy uno con la fuente, y por eso puedo decir, la petición que hago es para todos mis otros cuerpos. Aquí el alma se sitúa dentro de Dios, vuelvo y digo, el Hijo de Dios está con su Padre, el Padre y Él están juntos. La oración es un estado de comunión con el Padre. Comunión significa, vuelvo y digo, común unión. La unión que el Padre y el Hijo siempre han tenido, la que siempre han deseado, la que siempre han tenido, perdón. Leamos por favor allí. 10.02.2. La oración auténtica aumenta el crecimiento espiritual. La oración auténtica aumenta el crecimiento espiritual, modifica las actitudes.
produce la satisfacción que proviene de la comunión con la divinidad. Produce la satisfacción que proviene de la comunión con la divinidad. Qué interesante. Es una explosión espontánea de conciencia de Dios. La oración es un estado de comunión con Dios Padre. Es decir, están unidos. Cuando se practica la oración correctamente, siempre se cumple. Es difícil que no se cumpla. Si no se cumple es porque la mente está de por medio. Yo les digo de corazón que es así. Jamás deja de cumplirse una oración teniendo esos principios y esos puntos que les acabo de dar. Quiero que leamos esto, por favor. Página 1639.2. Cuando estáis totalmente consagrados a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, todas vuestras súplicas serán contestadas. ¿Por qué? Porque vuestras oraciones están plenamente de acuerdo con la voluntad del Padre. Escuchen bien, ¿por qué están de acuerdo con la voluntad del Padre? Y casi siempre sucede que cuando una persona pide en oración desde esos puntos, escuchen, nunca se rechaza el regalo de parte del que pide, porque está en completa armonía con el Padre. Aquí ya no hay, es que yo quería esto. No, es lo que tú digas, Señor, y tú lo haces de la mejor manera. Por eso vemos en este mundo, a veces, supuestamente desde el punto de vista egoísta y mental, parejas que dice uno, pero es que ni siquiera, o sea, es como que no, eso no era la pareja para él. ¿Cómo va a creer usted que tal persona con tal otra? No, es que Dios Padre lo tenía de esa manera y hay que entender esas cosas. Pero casi siempre estas personas aceptan de verdad el regalo, no aceptan, lo reciben, porque es el mismo Dios experimentando en esa situación. Es el mismo Supremo experimentando en esa situación. Entonces dice así: cuando estáis totalmente consagrados a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, que ya les dije que es, todas vuestras súplicas serán contestadas, porque vuestras oraciones están plenamente de acuerdo con la voluntad del Padre. Ya nos dimos cuenta que es eso. Y la voluntad del Padre se manifiesta constantemente en todo su inmenso universo. Aquello que un verdadero hijo aquello que un verdadero hijo desea. Escuchen la palabra, desea. Mire que no hay una petición, hay un deseo. No hay una petición, hay un deseo. Ya no es una petición porque no viene de la mente, hay un deseo. Y si ustedes leen en la otra versión, dice lo mismo. Lo que desea el hijo, verdadero deseo. No dice petición, que es lo que estamos hablando. Deseo y petición son dos cosas totalmente diferentes. Un deseo no es una petición. Un deseo no depende de mi felicidad. Un deseo no depende para mi felicidad. Soy feliz haciendo el proceso, pero no quiere decir que dependa para mi felicidad. Entonces dice así: aquello que un verdadero hijo de Dios desea y el Padre Infinito lo quiere, porque es así, se hace realidad. Una oración así no puede permanecer sin respuesta, nunca. Y es posible que ningún otro tipo de petición, dice aquí me habla de petición, habla deseo y habla petición. Y es posible que ningún otro tipo de petición pueda ser contestada plenamente. Deseo y petición. Deseo y petición. Hay otra parte muy importante que fue la curación de la puesta del sol. Y dice así allá al final, está en la página 1633.2. Voy a leerles el finalito. El ajustador personalizado de Jesús decidió instantáneamente que un acto así de energía creativa no transgrediría en aquel momento la voluntad del Padre Paradisíaco. Con esta decisión, y teniendo en cuenta que Jesús había expresado previamente el deseo, vuelve y me habla, un deseo curativo. Era un deseo. La oración verdadera es un deseo que viene del alma. Y acuérdense que el alma
a través del Espíritu de Dios está conectado con la fuente. O sea que ese deseo no era un deseo de la mente, sino un deseo de Dios que pasó a través del Espíritu y llegó al alma. O sea, no era un deseo del hombre, era un deseo de Dios. Todos los deseos de ese tipo solamente se producen en el alma y son los mismos deseos de Dios, que no es igual a una petición. Y teniendo en cuenta que Jesús había expresado previamente el deseo curativo, el acto creativo existió. Aquello que un hijo creador desea y su padre lo quiere, se hace realidad. Una curación física y masiva de mortales como esta no volvió a producirse en toda la vida posterior de Jesús en la tierra. Cuando hacemos esto, estamos permitiendo que Dios experimente esa experiencia a través de nosotros, porque es Él el que se manifiesta a sus propios hijos a través de mí. Eso es lo que hace. Entonces esta persona, vuelvo y digo, recibe eso no porque le toque, sino porque es Dios expresando. Como les digo, esa mujer, ese hombre, es el espejo, o esa pareja más bien es el espejo en el que ves reflejada la imagen que tú tienes de ti mismo, de tus carencias y tus problemas, y allí vas a empezar a verlo y vas a empezar a corregirlo, porque están hechos de verdad para hacer las cosas de esa manera. Bueno, hermanos, yo creo que esto se fue para largo, como que escribí demasiado, y aquí mirando las cosas pues me quedó como para otros 2 temas. Dios mío, vamos a leer una última cita por hoy y vamos a dejar para 8 días el tema de la oración, porque esto como que está un poco largo, aunque no sé, pero pienso que podríamos tal vez como dejarlo allí más bien. No, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar este tema aquí, que yo pienso que ustedes ya lo entendieron. A veces cuando le da uno tantas vueltas a un tema y todo eso y trata de explicarlo y de explicarlo y de explicarlo, a veces se embarra tanto el tema que se pierde. Pienso que ya quedó claro el tema de la oración y es suficiente por esto. Yo sé que ya aprendieron ustedes a orar. Hermanos, les agradezco muchísimo por la autoridad que Dios Padre me ha dado en esta tierra. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Que Dios Padre esté con ustedes por siempre.